Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. En este miércoles 10 de agosto, ideal para hacer una evaluación en la parte turística, económica que nos dejó estas recién pasadas vacaciones y las proyecciones para el resto del año, que dicho sea de paso ya estamos a 4 meses para diciembre, la próxima fecha de vacaciones fuertes, dijéramos. Hoy nos acompaña la ministra de Turismo, doña Morena Valdés, con quien queremos conversar. Ministra, bueno, gusto. Un gusto, Julio, y la verdad siempre es gratificante venir a dar un balance. Estuvimos con ustedes justo previo a vacaciones diciendo nuestras proyecciones y es una satisfacción venirles a decir a toda la población salvadoreña, quienes nos ven en redes sociales, que sé que también nos ven muchos salvadoreños radicados en el exterior. Tu programa es muy bien visto, siempre me lo dice mi madre, que es una fan tuya, te cuento. Y definitivamente es importante decirles lo que ha pasado también en estas vacaciones agostinas. ¿Satisfecha, ministra? Satisfecha, es más, hemos superado nuestras expectativas de datos estadísticos. Decirte que en turismo internacional superamos la meta. Tengo en mis datos, ministra, que ustedes esperaban 290,000, entiendo. Ese es en turismo interno. En los visitantes. ¿Superaron la meta? Superamos la meta, tenemos ahora más de 350,000 visitantes en turismo interno. Duplicamos el año 2021 e hicimos un crecimiento de alrededor de un 65% del año 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos superado los datos pre-pandemia. ¿Estamos a la par o superamos los datos previo al encierro que tuvimos durante... Los hemos superado en un 65% en cuanto a turismo interno. ¿Y en cuanto al externo? En cuanto al experto también, superamos precisamente en el año 2019 teníamos 62,000, en el año 2022 71,000, alrededor de un 15% de crecimiento, pero si lo comparas con 2021, obviamente al igual que el turismo interno, hemos duplicado la cantidad de visitantes internacionales que hemos tenido. El principal país que nos visitó fue Estados Unidos, y decirte que hemos superado también en cuanto a visitantes estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, nuestros queridos salvadoreños radicados en el exterior nos han visitado y lo hemos superado incluso previo a pandemia, que año 2019, también hemos superado a aquellos estadounidenses o canadienses que nos visitan precisamente aquí en esta época. Recordemos que estamos teniendo un flujo constante de turistas en todo el año, y los empresarios inclusive nos dicen que a pesar de que ya vamos a temporada baja, siguen teniendo reservas durante todo el año. Quería que nos explicara, ministra, de este turismo interno. Las vacaciones de agosto son, dijéramos, para... el área metropolitana de San Salvador, no es una vacación a nivel nacional. No obstante, tenemos turismo de playa, tenemos turismo de montaña, tenemos turismo de sitios arqueológicos. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Quién se lleva el primer lugar en visita? Bueno, definitivamente el que se lleva el primer lugar en visitas es la playa. El 70% de nuestros visitantes van hacia las playas, incluso los internacionales, y tanto como los nacionales. Ese es como el ítem preferido para todos, es el destino turístico preferido para todos. Y cuando hablamos playa, ¿nos circunscribimos a Surf City o estamos hablando...? O sea, recuerda que Surf City es toda la zona costero marina. Yo quiero que entendamos eso, que es un concepto. Sí, porque el concepto que nosotros tenemos, Surf City, inmediatamente asociamos la libertad. No, Surf City es todo, tal cual como el presidente siempre lo planificó desde su campaña, es toda la zona costero marina, pero que por supuesto lo vamos desarrollando en etapas, ¿verdad? Hoy estamos en Surf City La Libertad, porque Surf City La Libertad es donde se ha desarrollado más el empresariado turístico. Eso es bien importante decirlo, es donde tenemos más opciones turísticas, pero estamos trabajando precisamente en Oriente, en Occidente, en la zona paracentral, que es por ejemplo la Costa del Sol, etcétera, para poder precisamente desarrollar los otros destinos turísticos. Si pudiéramos hablar del top, dijéramos, de los lugares, ¿cuáles serían estos principales que la población tiene como, dijéramos, referente? Bueno, definitivamente La Libertad. Ese es decirte que el 20% del sector turístico está consolidado en La Libertad, solo lo supera el 27% que tenemos en San Salvador en cuanto a oferta turística. Y cuando decimos también opciones turísticas, claro,
que La Libertad es uno de los preferidos, las playas de La Libertad, no solo quiere decir un lugar específico, sino que todas las playas de La Libertad, primero porque es la cercanía que tenemos a San Salvador, es algo que tenemos de inmediato y entonces todos prefieren ir a lo cercano. Yo siempre hago esta acotación en estas vacaciones que decía la embajadora de Canadá, que justamente... Que por cierto se fue, ¿verdad? Todavía no, todavía está, ya pero... esta es su última semana, y su última semana de vacaciones la pasó en Oriente. Entonces decía en un post de Twitter que ella pone, y dice, a mí me hizo mucha gracia cuando llegué a El Salvador hace 3 años, que me decían que Oriente quedaba lejos a 2, 3 horas, cuando a mí eso me cuesta llegar a mi trabajo en Canadá. Entonces dice que sus playas preferidas están en Oriente y fue su última vacación justamente en Oriente. Un saludo a la señora embajadora, sabemos lo que ha hecho por el país. Sí, entonces... Quería dentro de este, hay lugares como Altos de la Cueva, Apastepeque, Ichanmichen. ¿Cuál fue el nivel de afluencia? Porque dijéramos son más populares, más accesibles, ¿verdad? Porque ir una familia, el costo de desplazarse. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento, ministro? Bueno, en cuanto al turismo interno, precisamente los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo fueron bien visitados. También superamos el dato que teníamos estimado. El crecimiento que alcanzamos versus el año 2019 fue más del 40% y más del 90% el año 2021. Y el top 3 de los parques recreativos fue el Parque Balboa en los planes de rendeos. Y vamos y seguimos con ese elemento común, que los que están más cerca son los que son más preferidos, a Mapulapa y a Pulo, pero por supuesto también tuvimos otro sitio muy visitado, el Parque Natural Cerro Verde, porque muchos prefieren también subir el volcán de Ilamatepec, exactamente, y también otro de los preferidos fue Ichanmiche, que está en Zacatecoluca, es decir, son 14 parques recreativos, de los cuales todos han sido de verdad bien visitados y han superado todas las expectativas que teníamos. El Parque de Aventura Subcity Walter Tilo Danger, que recuerda que recién lo inauguramos, digo recién porque fue justamente en diciembre de 2021 que lo reinauguramos y que está ofreciendo un turismo de aventura diferente a lo que teníamos antes en cuanto a parques públicos. Vámonos a la parte más pragmática, ministra. ¿Cuánto nos deja a la economía del país, ya que se superó la expectativa planteada por ustedes de 350,000 salvadoreños? Eso lógicamente se traduce que en algún aspecto económico se haya... No, claro, eso es alrededor de 11.6 millones de dólares que nos deja el gasto turístico interno. Eso es importante decir porque son dos cosas: los que recibimos de las divisas que vienen los internacionales, y la otra es el dinero, gasto interno que circula. El dinero que circula, ¿verdad? Que aquel que fue de Occidente a Oriente lo circuló precisamente 11.6 millones. ¿Y el externo? Y el internacional fueron, ahora justamente te voy a dar este dato sumamente actualizado porque habíamos cerrado hasta el 5 y 6 de agosto, y lo cerramos al 7 de agosto, son 73 millones, siendo también un porcentaje mayor de lo que tuvimos tanto en el 2021 como en el año 2019. Es decir, por eso es que la Organización Mundial de Turismo nos cataloga entre los 15 primeros países que ha recuperado, y que no solo ha recuperado, ha superado el exactamente post pandemia el ingreso de divisas. Solo decirte y que los salvadoreños sepan que nos sentamos orgullosos de eso, que somos el primer lugar de las Américas y luego nos sigue México. Como destino turístico. Que ha superado el ingreso de divisas. Es decir, nosotros, a ver, el turismo fue el primero en cerrar en pandemia. El último en abril. Entonces, el turismo, la Organización Mundial de Turismo dijo, va a ser el último sector en recuperarse de todos los sectores económicos. Claro, porque perdimos casi que todo un año, ¿verdad? En recibir ingresos. Pero El Salvador es uno de los que ya superó el ingreso de divisas debido a que los salvadoreños radicados en el exterior que vienen, ya no solo es la primera generación, creo que lo dije en tu última entrevista que tuve contigo, ya no solo es la primera generación, viene la segunda y la tercera. Y la segunda y la tercera ya viene con pasaporte estadounidense o pasaporte canadiense o pasaporte italiano, porque ahí tenemos una diáspora importante. Y ya no se queda una semana. ¿No se ha perdido ese arraigo, dijéramos, de la segunda o tercera generación? Ahora no, porque están orgullosos y quieren venir a ver qué ha hecho el presidente Bukele.
que si todo lo que se dice del presidente Bukele y todo lo que ha hecho en cuanto a seguridad, eso pesa muchísimo. Yo quiero decirlo porque es una de las cosas primeras que nos preguntan, cómo está el tema de seguridad, y ellos se sienten con curiosidad de venir a recorrer los destinos y a pasar sus vacaciones después de la pandemia. ¿La seguridad ha jugado a favor del turismo? Totalmente, ha sido uno de los principales factores por los que los internacionales vienen a El Salvador, porque dicen, bueno, si ya no tienen todo ese problema de la delincuencia o de las pandillas, precisamente vienen a recorrer los destinos que tanto se han promocionado también y se han posicionado a través de los torneos de surf internacionales que hemos tenido. Solo este año ya tuvimos 2 y vamos a tener un tercero, o sea, este va a ser el récord porque en todos los años hemos tenido 1 o 2, ahora vamos a tener 3, que precisamente el tercero lo vamos a tener en noviembre de este año en la zona oriental del país. Quiero hacerle la pregunta, ministra, ¿tenemos una capacidad instalada para albergar esta cantidad? No solo dijéramos de lo interno, porque lo interno pues de alguna manera va de un lugar a otro, origen, destino, pero en el caso de los internacionales tenemos capacidad instalada para albergar, no solo dijéramos en camas, en hoteles, sino me refiero en restaurantes, en todo lo que implica el turismo internacional. Claro, decirte que nosotros tenemos una capacidad de alrededor de 7.000 habitaciones en todo el territorio nacional, que según nuestras proyecciones necesitaríamos alrededor de más de 13.000 habitaciones porque están demandando más. Bueno, hace poco vino justamente en el marco de los torneos internacionales de surf que tuvimos, el director para toda Latinoamérica de Airbnb y nos decía que las reservaciones de Airbnb en El Salvador habían aumentado 290% versus el año 2019. Eso quiere decir que, claro, como ya no hay opciones de hoteles, entonces todos empiezan a buscar casas en playa, en montaña o en destinos históricos y culturales. Es decir, de verdad hay una gran demanda y obviamente lo que queremos es que esta demanda se mantenga en el año, que sea constante y que no solo sea en épocas de festividades o en épocas de fin de semana. Hay una pregunta que podría darse el ciudadano. ¿Cómo calculan ustedes, dijéramos, el conteo de turismo y lo que se gasta? ¿Cuál es el parámetro que ustedes tienen para hacer una afirmación? Primero, justamente esto lo cruzamos con migración. Migración generalmente tiene un registro de quienes vienen por turismo, negocios, exactamente, entonces ahí hacemos ese registro. Justamente el director de migración decía de que habían superado también y habían duplicado justamente los ingresos y los egresos, pero no quiere decir que todos los ingresos y egresos que ellos tengan son turistas, sino que aquellos que contabilizan y dicen en su declaración vengo por turismo, o ya sea vengo por turismo de negocios, y después de eso lo filtramos según los ítems que nos clasifica la Organización Mundial de Turismo, y esto calculamos también con una encuesta que se le hace a los turistas de cuánto es su gasto diario aproximado promedio, y ahí hacemos el cálculo. Para cerrar ya esta parte, la evaluación es satisfactoria desde el punto de vista de turismo, han superado las expectativas. Quisiera preguntarle qué se espera, porque hay un cuestionamiento, ministra, dice que nosotros tenemos turismo de fines de semana, es decir, hay restaurantes de fines, pero de lunes a viernes prácticamente todo está parado y dice, y es imposible mantener el fin de semana. ¿Cómo está el comportamiento? Ya hemos superado, dijéramos, que no solo los fines de semana se están acercando a los lugares turísticos del país. Ese es el reto y lo que estamos haciendo con el turismo internacional, porque el turismo internacional sí viene toda la semana, exactamente. ¿Con el interno? Pero el interno, precisamente, que es el que solo sale el fin de semana, cuando tiene la oportunidad después de su trabajo, y la gran ventaja que tiene este país es que todo nos queda cerca, entonces va y planificas una ida al volcán, una ida a la playa, etcétera. Entonces, esos son los retos que tenemos que tener, pero para eso es bien importante lo que tú acabas de decir en el tema de tener una infraestructura turística pública básica con buen nivel y una infraestructura turística privada de buen nivel también. Entonces, este es el reto. Ok, tengo que ir a un corte comercial, ministra. Cuando regresemos, yo aquí he tenido a varios alcaldes que quieren promocionar, dijéramos, su municipio, pero no hayan cómo canalizar, a pesar de que reconocen, no solo de, dijéramos, alcaldes de tu partido, sino de otros, reconocen la labor que están haciendo en el tema turismo. Cuando regresemos.
Bien, ministra, antes de irnos dejé planteada que hay muchos municipios con un potencial, pero vemos alcaldes que no tienen ni idea de cómo promocionarlos. ¿Cómo están viendo desde el ministerio ¿hay algún canal para apoyarlos? Sí, decirte que nosotros somos 3 instituciones, eso es bien importante decirlo, que es el Ministerio de Turismo, que es el ente rector, que hace la gobernanza turística, está también la Corporación Salvadoreña de Turismo, que es justamente el enlace con el empresariado, y está el Instituto Salvadoreño de Turismo, que tiene la administración de los parques recreativos públicos, ¿verdad? Y aquí es importante decir que hemos hecho una alianza, o sea, aquí es una alianza y un trabajo articulado con Corsatur, por ejemplo, que es el que ve los empresarios, pero que también ve cómo se desarrollan el territorio a través del turismo, y entonces ahí también tenemos los comités de desarrollo turístico, que es importante, y los alcaldes lo saben, que esos son los empresarios que están trabajando de la mano con la municipalidad para ver de qué manera pueden potenciar, porque siempre llegan con mucho entusiasmo a nuestro ministerio o a la corporación y dicen, es que nosotros tenemos una cascada, o nosotros tenemos aguas termales, o nosotros tenemos petrograbados, o nosotros tenemos este lugar que todavía no ha sido descubierto, pero que sabemos que todo el mundo llega. Y dependiendo del tipo de destino, así ustedes lo vamos guiando y sobre todo diciéndoles, ok, pero ¿tienen a dónde comer? ¿Tienen a dónde dormir? ¿Tienen otras opciones turísticas que puede hacer? Porque ahora el turista se ha vuelto completamente más exigente. O sea, bueno, ¿qué experiencia voy a vivir yo en ese lugar? Más selectivo. Y ha sido post pandemia, porque es como, yo siempre digo esto, el turismo ahora es, por eso ese puente catalizador de encontrarnos con nosotros mismos, y es como, bueno, estuve encerrado tanto tiempo que ahora yo de verdad quiero ir a descubrir El Salvador, quiero descubrir otros destinos, quiero ir a ver qué es lo que pasa, pero te exigen, bueno, pero me quiero quedar en un lugar que realmente me atiendan bien, independientemente cuál sea mi presupuesto también. Entonces, nosotros estamos trabajando con Corsatur, precisamente en el Salvador.travel, aquí voy a hacer el comercial, en donde nosotros estamos poniendo a aquellos empresarios que cumplen con todos los estándares de calidad para poderle decir a los salvadoreños y a los turistas internacionales, estos son los lugares y estas son las experiencias que pueden vivir. ¿Hay algún nivel de coordinación, de acuerdo a tu última respuesta? Es el hecho, dijéramos, de la parte económica, la higiene que debe privar en este tipo de negocios. ¿Tienen ustedes alguna coordinación con el Ministerio de Salud que los esté monitoreando? Porque una vez pierden la calidad, el turista jamás vuelve a regresar. No, imagínate llegar a un restaurante, te enfermas del estómago y ya nunca volvés. O llegas a un hotel y que no te pudieron atender, por ejemplo, en un idioma que tú entendías, como por ejemplo el inglés. O sea, en recepción tenés que tener a alguien que al menos sepa inglés para poderse comunicar con tus turistas. Entonces, son todas estas cosas que estamos trabajando, y eso lo estamos haciendo también de la mano con la Cámara Salvadoreña de Turismo y con las otras gremiales. Decirte que justamente la próxima semana empezamos una serie de capacitaciones al sector turístico en varios temas, como por ejemplo con salud, por ejemplo, todas las enfermedades que podemos tener en el sector y en las cuales nos tenemos que cuidar. Recordemos que si bien es cierto, tenemos un buen manejo de la pandemia COVID-19, aún todavía tenemos que cuidarnos y no bajar la guardia desde el sector turístico, o sea, desde los empleados también, cómo capacitar a los empleados en servicio al cliente, cómo capacitar a los empleados, por ejemplo. ¿Todo ese apoyo lo están soportando ustedes? Sí, todo eso lo estamos haciendo, y esta ha sido una planificación y ha sido todo un aprendizaje, porque por ejemplo, como decía el presidente Bukele, nadie nunca había tenido una unidad de guardavidas obligatorio para, por ejemplo, todos nuestros ojos de agua y para todas las playas del país. Ahora, gracias a que hay una unidad de guardavidas que es comandada por Protección Civil desde el Ministerio de Gobernación, bueno, hoy tuvimos 0 ahogados en los sitios públicos en donde tuvimos guardavidas. Es decir, cuando evaluamos, creo que hubieron 2 casos, pero privados. Exactamente. Entonces, son todas esas cosas que tú decís, para hacer turismo, y yo siempre digo eso, nuestra cartera no pudiese existir si no tenemos educación, salud, seguridad, cultura, la conciencia de medio ambiente. Esa sumatoria de factores que tienen, ¿cómo estamos de acuerdo a la percepción de ustedes como el ente rector? Tenemos salud, tenemos habitaciones, es decir, ¿cómo estamos en esa escala que debe de cumplir una persona que se quiera dedicar a esto? Bueno, decirte que precisamente por eso la estrategia ancla, que es Surf City, que muchos dicen, bueno, ¿y qué es Surf City? Una ciudad, un concepto, una estrategia ancla, que el presidente dice, si nos vamos a distinguir con algo, va a ser
con el surf, porque tenemos buenas olas para surfear, constantes todo el año, es algo que no necesitamos construir, ya es un estadio natural que tenemos justamente en nuestra zona costero-marina y tenemos 3 grandes componentes. Así te voy a contestar esta pregunta. La primera, infraestructura turística pública básica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, energía eléctrica buena, eso es una de las cosas bien importantes. La calidad de energía, porque no se te vaya. Porque lo que nos está sucediendo es que como tenemos más demanda, aires acondicionados a todo vapor, entonces estamos teniendo bajones, entonces se arruinan, por ejemplo, todos los aparatos que tienen de refrigeradoras, etcétera, que necesitan electricidad. Y ese nivel de coordinación, porque ese es uno de los puntos trascendentales que cualquier operador ve, la calidad de la energía, que se va con la tormenta, regresa o más fuerte o más débil, pero impacta en los aparatos. Eso es justamente lo que estamos haciendo. Esto lo hacemos con CIGET y con CEL, por ejemplo, y con las distribuidoras de energía eléctrica. Obviamente nos influye muchísimo, por ejemplo, este cambio climático, o sea, este año ha sido muy duro, yo entiendo las distribuidoras de energía eléctrica, porque cada vez que nos ponen, porque te quiero decir que mi chat y mis redes sociales, cada vez que se va la luz en el oriente del país, voy a poner un ejemplo y mis amigos de oriente no me van a dejar mentir, yo les estoy contestando, yo estoy pendiente de que la distribuidora, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, entonces me empiezan a decir, ministra, de verdad, tuvimos una tormenta de 20 minutos, pero esos 20 minutos fueron fatales para que se nos cayeran tantos árboles o incluso los postes o tendidos eléctricos, etc. Bueno, ahí por eventos de la naturaleza estamos claros, pero porque hay un cargo especial de distribución en la tarifa, que es obligación de ellos dar la calidad. Pero lo que te quiero decir es que también nos influye el cambio climático, nos influye el medio ambiente. Entonces, son todas esas cosas que estamos articulando y, por suerte, justo fuera de cámara te decía, yo con toda propiedad te puedo decir que he tenido varias gestiones de gobierno trabajando y haciendo territorio. Se puede trabajar en conjunto y de verdad tener un WhatsApp, una llamada telefónica y hacer un trabajo articulado entre todas las instituciones de gobierno y el sector privado. Eso es bien importante. En ese punto, con los tour operadores, ¿cómo está ese nivel? Porque personalmente he visto, ¿verdad?, que hay mucha promoción para Guatemala, para Honduras, para Nicaragua, pero ¿qué pasa con el interno? Y si lo contrastas con el tema de dinero, es decir, es más barato ir a Guatemala que ir al oriente del país. Es decir, ¿es así a esos niveles? ¿Qué podemos hacer? Bueno, y aquí viene un poco todo lo que te decía al principio de la entrevista, ¿verdad? Que tenemos una oferta que tiene un límite y tenemos una mayor demanda. Entonces, ¿qué hace? Los hoteles siempre están llenos. Entonces, el precio siempre es... de verdad, un estándar en que tú decís, bueno, y si siempre están llenos, ellos no van a bajar ese precio. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener mayor infraestructura pública para que así vengan más inversionistas y vengan más empresarios que inviertan en las zonas, no solo en la zona oriental, sino que en varias zonas del país, en la zona costero marina, en montañas, en pueblos, etcétera, porque tenemos diversidad de destinos que se conectan precisamente con nuestra mayor riqueza natural, que obviamente es nuestra zona costera marina. Ya tenemos participación ciudadana, ministra, buenas noches. Algo que debemos destacar es que ahora más que en otros tiempos tenemos muchas opciones donde hacer turismo. Podemos darnos el lujo de hacer turismo en nuestro hermoso país. Bueno, yo creo que sí tenemos, quizás una de las ventajas, ministra, es que puedes estar en el mar y en 40 minutos puedes estar en la montaña. ¿Hay algún tipo de tours operadores que tengan montaña y tengan...? Todos los tour operadores te pueden ofrecer un tour en un día en donde tenés varias experiencias. Yo los invito a que, y te invito también a ti a que explores elsalvador.travel, porque además ahí tenemos a los guías certificados y a los tour operadores certificados. Es más, en ese sitio web podés encontrar quienes hablan inglés, quienes hablan francés, quienes hablan mandarín, etcétera. Vamos teniendo como diferentes opciones, así que es algo que estamos también trabajando para de verdad fortalecer la información que se le da a la población salvadoreña y a los turistas internacionales. ¿Qué rol juegan las embajadas del país, dijéramos, en el sentido de promocionar nuestro, no digamos Estados Unidos, que es un turismo, dijéramos, lógico, natural, pero dijéramos,
¿cuál es el rol que juegan las demás embajadas alrededor del mundo? Eso es importantísimo. Nosotros hacemos capacitaciones especializadas para todos nuestros embajadores o para todo nuestro cuerpo diplomático que va a otros países. Están enterados de todo. Les presentamos todo lo que significa Surf City, que eso es lo que más, claro, es lo que más cuesta que podamos entender, porque es todo, al tarde de Surf City hay un plan, hay un programa, hay una política, hay muchísimas cosas que obviamente no la vamos a decir en televisión, porque es toda una parte técnica, pero que todo tiene un sustento. Incluso por eso tenemos cooperantes como por ejemplo de organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, en donde está fortaleciéndonos el segundo componente de la estrategia Surf City, que es talento humano a través de GastroLab. ¿Qué es GastroLab? GastroLab es un laboratorio gastronómico que estamos especializando a nuestros cocineros. Quiero felicitar a nuestros cocineros y cocineras este día porque es el Día Nacional precisamente del cocinero salvadoreño, para que podamos ofrecer otro tipo de variedad de gastronomía, porque ya el turista es más exquisito. Eso le iba a preguntar, ministra, porque es decir, ya no solo nos visita, dijéramos, el criollo, el tradicional, sino que viene otro tipo de turista que es más exigente en el gourmet, dijéramos, de la cocina. ¿Estamos preparados para dar ese servicio con Estamos trabajando en ello. Hay muchos chefs y hay muchas escuelas de cocina que de verdad están trabajando. ¿Hay escuelas de especialidades para eso? Sí, hay escuelas de especialidades. Decirte que se está trabajando, pero obviamente nosotros le queremos dar una gran importancia a la gastronomía, porque el 70% del turismo se mueve a través del sabor de un país. Bueno, podemos ver el ejemplo de Perú, que la gastronomía de Perú es tan importante y todo el mundo dice Perú y gastronomía por excelencia. Aquí no solo las pupusas hay que ofrecer, es decir, son deliciosas, pero tenemos de entender que eso es para un mercado específico. Pero tenemos muchísimo más que la pupusa, y de verdad hay mucho talento salvadoreño que está trabajando en ello. Creo que se ha hecho un gran trabajo posicionando la marca país internacionalmente. Nos hemos vuelto un referente para la práctica del surf y hemos abierto las puertas a visitantes de todo el mundo. Creo fervientemente que factores como el buen manejo de la pandemia y avance en la materia de seguridad ha jugado a nuestro favor. Bueno, ponen dos ejemplos, ¿verdad? Seguridad y pandemia como ayudantes a tener esta percepción. Bueno, eso ha sido vital. Y por supuesto que el surf sigue siendo el principal referente. Pero aquí es importante que esto que acota el amigo tiene que ver con el liderazgo del presidente Bukele. Yo siempre, justamente ayer me preguntaban, ¿a qué usted cree que se debe que nos visitan más? Es definitivamente muchos, o sea, de verdad, y no te puedo mentir porque nos han acompañado muchos empresarios que pueden estar a favor y no a favor del presidente Bukele o de nosotros, de la gestión del presidente Bukele, y me dicen, nos impresionamos que nos subimos a un taxi, nos vamos donde un empresario, o sea, no importa el nivel socioeconómico a donde vamos, a los países, a promover el país, y te preguntan, ¿y el presidente Bukele es como él pone sus tweets? El presidente Bukele es así como se ve en las redes sociales. De verdad, él ha cambiado la imagen del país 180 grados, y precisamente las tres cosas que nos dicen del presidente es el combate a la delincuencia, el combate a la pandemia, y cómo también él ha trabajado con el tema de la crisis económica. Okay. Tuvimos la oportunidad de hacer turismo interno, en familia, y he de reconocer con buena calificación toda la organización y logística que las autoridades respectivas manejan. ¿A qué se apunta a mejorar o a crecer en el sector turístico nacional? Lo que pregunta es decir, bueno, ¿le apuesta más al nacional o al internacional? Le apostamos a los dos. Bueno, después de la pandemia el turismo interno fue clave, porque sin ello no hubiéramos podido sobrevivir, y eso también ha sido un cambio de chip para los empresarios turísticos salvadoreños, porque antes era, no, es que los salvadoreños no cuidan los destinos, o no cuidan nuestros hoteles, o no cuidan nuestros restaurantes, porque nos los decían. En cambio, el que viene de fuera sí lo cuidan, porque tiene más cultura turística. Pero ahora, justo después de la pandemia, vivimos de puro turismo nacional, y de verdad ha sido todo un cambio de cultura en este sentido, y obviamente nos interesan ambas cosas. Quisiera preguntarle, ministra, ¿cómo interpretan ustedes, o mejor dicho, qué vamos a hacer para combatir este nivel de contaminación de nuestros ríos, de nuestros mares, esta falta de cultura de nuestro pueblo, donde comen y se tiran? Particularmente hemos visto cómo se inundan nuestras antes.
¿hay alguna coordinación desde el punto de vista turístico? No me refiero a alcaldía, no, me refiero como turismo. ¿Tienen algún plan para sanear playas? ¿Tienen algún plan para educar a la gente que llega y que visita? Por ejemplo, dice no botar basura, pero no hay un lugar donde poner el recipiente. A ver, eso que tú dices es importantísimo, porque no vamos a poder tener un turismo sostenible y sustentable si no cuidamos los destinos turísticos. A eso me refiero. Y de verdad a nosotros lo que estamos haciendo es apoyando también campañas de limpieza de playas, campañas de sensibilización precisamente con el Ministerio del Medio Ambiente y con otras entidades, con sector privado, etcétera. Pero de verdad da una gran tristeza porque de verdad el salvadoreño cuando sale, y quiero acotar lo que siempre dice el viceministro de Transporte, no sé si has tenido tú aquí a Saúl Castelar, dice, es increíble que cuando un salvadoreño sale, tiene un comportamiento diferente. Respeta todas las normas. Y por supuesto se pone el cinturón, no habla por el celular, no toma, si toma no maneja, etcétera. Pero llega El Salvador y es como entonces lo mismo con los destinos turísticos. Yo siempre digo que cuando bajo La Libertad, que esta ruta la hago muy seguido, no importa el tipo, como que tuvieran complejos de ingleses porque habla a la izquierda, manejan todo. Y no importa el tipo de carro que veas, si es bus, un microbús, y van botando la basura y como tú bien dices, bueno, estamos en época justamente en donde la niña nos ha pegado muy fuertemente con las lluvias, lo estamos teniendo todas las noches, ¿verdad? Y en donde vemos la acumulación de basura. Así que nosotros estamos desde turismo con todo una sensibilización y una campaña, trabajando muchísimo con los empresarios para que también tengamos esa cultura de la limpieza. Aquí tiene un admirador, la ministra. Dice, buenas noches, don Julio. Felicitaciones por tan excelente programa. Quiero felicitar a la señora hermosa Morena Valdés por su grandioso desempeño en sus funciones como ministra de Turismo. Creo que era tiempo de tener personas como ella que se desempeñan con gran esmero, no como en tiempos atrás que ni siquiera se conocía quiénes eran los ministros. En cambio, a usted donde quiera la vemos. Bueno, me toca ir a todos los destinos turísticos, yo así les digo, yo creo que a son trabajar. Más operativos, ¿verdad? Sí, la verdad que... Son más ejecutivos. Y además, si no haces territorio en el turismo, entonces no podés conocer realmente justamente todo lo que tú nos estás diciendo y todo lo que nos están diciendo los amigos. Nos hace falta mucho camino por recorrer, estamos conscientes, pero de verdad se le ha dado la importancia al turismo, eso gracias también a la importancia que le ha dado el presidente Bukele, como ese, porque si algo tiene El Salvador, yo nunca me lo voy a olvidar, que también me lo dijo el presidente justo cuando empezábamos la gestión, es la riqueza natural de nuestros destinos y que todo lo tenemos cerca. Bien, tengo que ir a un corte comercial en la última parte, ministra. ¿Qué esperamos de aquí a diciembre, que es la próxima temporada fuerte? Ya volvemos. Ya se quiere ir de vacaciones, Julio. Pero bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo. He visto bastantes cosas ya que están como elementos protegidos, con lo cual me parece que va en buen camino. Pues yo animaría a todo el mundo a venir a El Salvador. No llevo muchos días, es mi primera vez, pero no tengo más que buenas palabras. A mis compañeros en Finlandia y en otros países he comentado que sí, es un país seguro y que vale la pena visitar. Yo me he sentido muy segura en esas vacaciones, la verdad es que sí hemos salido bastante con mi familia, las playas también. Hay veces que se miraban cosas y uno como iba con miedo, pero ahora todo está perfectamente. Se ha dado resultados porque uno ya anda más tranquilo, pues, y no observa personas que pues le roben la tranquilidad a uno, o que tal vez vienen detrás, uno con miedo, que lo vienen siguiendo o algo. Bien, ministra, en esta última parte quisiera hacer como dos acotaciones. Una, hablando de un lugar muy apetecible, el Cerro Verde, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando el hotel? Si es un asocio público-privado, ¿es privado o es gubernamental? Porque la gente no entiende si es nacional, si es un asocio público-privado o si es eminentemente privado. Bueno, decirte que el Hotel de Montaña Cerro Verde es un bien del Estado.
pertenece a la Corporación Salvadoreña de Turismo y es arrendado por un empresario turístico llamado Casa 1800 que pasó por todo un proceso. Hubieron varios empresarios interesados en arrendar este bien inmueble. Este es el mismo proceso que hacemos, por ejemplo, en todos los restaurantes nuevos que vamos a tener en el muelle turístico del Puerto de la Libertad. Ahí vamos a tener 12 restaurantes. Pero todos son privados. Pero todos los administra un privado. A ver, ¿por qué? Porque aquí unimos lo mejor de los dos mundos. Es un bien que está siendo dueño siempre el Estado, pero que se crea la infraestructura del Estado para que los privados para que los privados lo administren, pero pagan un arrendamiento, obviamente. Sí, porque voy a decir cuánto y el Estado que gana. Exactamente, y ese arrendamiento que paga entonces sirve para todo el mantenimiento de la infraestructura, ya sea del hotel, del restaurante y de todo el complejo, en este caso del Puerto de la Libertad. Le hacen una pregunta, ministra. ¿Se ha pensado en el desarrollo del turismo rural? España sería un referente de caso de éxito en este tema. Muy buena pregunta. Nosotros estamos trabajando con la Mesa de Desarrollo Turístico Rural, que precisamente está más que todo en la zona, bueno, está en todo el territorio, ¿verdad? Pero el liderazgo... Pero, ¿cuál es el concepto de turismo rural? Turismo rural es aquel que tú vivís justamente en las comunidades y en donde podés hacer un turismo donde no es invasivo, obviamente, ¿verdad? Y donde tenés una infraestructura con las comunidades y tenés la experiencia con las comunidades y en donde tenés varias cosas. Por ejemplo, el café. El café es un ejemplo de cómo puede ser un producto turístico para poder hacerlo de manera de turismo rural sostenible, porque el café es un producto agrícola, pero que podés hacer, por ejemplo, rutas turísticas de cómo se hace el café. Eso lo hace mucho la zona occidental y también la zona oriental, por ejemplo, en Berlín y Alegría, pero sin dejar de perder ese contacto con las comunidades y con el origen de estos destinos. ¿Qué ha pasado con las cuevas de Corinto? Nos preguntan. Bueno, que siguen cerradas. El sitio arqueológico, bueno, porque estamos haciendo, y esto lo tiene a cargo el Ministerio de Cultura y también lo aclararon precisamente en redes sociales. No es fácil hacer un estudio, tú lo sabes, que sos un investigador y un científico nato. Precisamente se han contratado a unos arqueólogos que están haciendo todos unos estudios diagnósticos para poder ver cuál va a ser el potencial también turístico rural que van a tener en ese lado y precisamente en este sitio. Ministra, al igual de que los turistas nos traen beneficios económicos, proyección, también son portadores COVID. Ya se reportó el primer caso de viruela del mono en Guatemala. La afluencia que tenemos con Guatemala es grande. ¿Cómo nos estamos preparando, dijéramos? Yo sé que no es su área, pero es decir, de alguna manera puede incidir, ¿verdad?, en que afecte negativamente la presencia. Bueno, una de las principales capacitaciones de salud que nos va a hacer el Ministerio de Salud a través de Fosalud es precisamente eso, al sector turístico a partir de la próxima semana, los diferentes tipos de enfermedades que estamos teniendo de la época y obviamente vamos a hablar de esto, decirle que con el Ministro de Salud y con el Gabinete de Salud hemos tenido una relación de verdad, de par, a partir del manejo de la pandemia COVID-19. Si hay un sector que se preparó para el COVID-2019 fue el sector turístico. Recuerda que estuvimos en la fase de contención en conjunto trabajando con el Ministerio de Turismo. A mí me causaba mucha gracia porque estábamos en la mesa de crisis y me decían la doctora Valdés, no sabían que era la ministra de Turismo porque nos volvimos así uno solo con todos los epidemiólogos, etcétera. Entonces nos vamos a capacitar y nos vamos a seguir preparando con esto. El Ministro de Salud justamente nos decía que aquí no ha venido todavía la viruela del mono y por supuesto que nos estamos preparando y hay todo un protocolo para ello y vamos a ser capacitados todo el sector turístico en este sentido. ¿Y este puede afectar, dijéramos, en el hecho de estar preparado al igual que se estuvo preparado para la pandemia? Vamos a estar preparados igual y además, según los datos que nos ha dado el Ministro de Salud y todo su equipo, es completamente diferente a la pandemia COVID-19. Claro. ¿Qué esperamos para las próximas vacaciones largas, dijéramos? Ya diciembre lo tenemos a la vuelta de la esquina, que tiene otra naturaleza diferente a la de Semana Santa, claro, agosto y diciembre. Esta sí es más generalizada, más larga si se quiere. Todo el mundo quiere celebrar la Navidad. La Navidad, es decir, ¿qué espera el Ministerio de Turismo, ministra, para, dijéramos, desarrollar
¿Tienen algún plan específico? Sí, nosotros nos preparamos no solo para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, estamos con una campaña en donde estamos remarcando el orgullo de ser salvadoreños, sobre todo turismo interno, por eso yo remarco esto. Además estamos haciendo campañas específicas en diferentes mercados, emisores que nos interesa, obviamente Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa que nos están visitando más que otros años anteriores, y lo que nosotros esperamos pues es poder llegar a la meta que nos hemos estimado y superarlo incluso, de más de 1.9 millones de visitantes, haciendo una recuperación ya casi del 100% versus el año 2019 en ingreso de visitantes, y en ingreso de divisas pues ya la superamos. Decirte que como se están quedando más y están gastando más, entonces hemos superado ya el ingreso de divisas incluso a junio de este año, y esperamos alrededor de más de 1.500 a 1.700 millones de dólares de ingresos de divisas justamente para el fin de año. El Ministerio de Turismo tiene, dijéramos, dentro de su perspectiva, alguna estrategia no solo para las vacaciones, sino dijéramos para que el turismo interno fluya de una manera más constante, sea más soporte, ¿verdad? Está bien que vamos creciendo internacionalmente, pero ojalá algún día podamos tener de lunes a domingo totalmente nuestra oferta, pero mientras eso se da, ministra, ¿hay alguna estrategia para, dijéramos, soportar esos días que no son de vacaciones? Como te decía, estamos haciendo... Hoy por ejemplo, hoy es de... Ya estamos fuera, dijéramos, ya 10 de agosto. Precisamente vamos a reforzar campañas de orgullo salvadoreño. Tenemos una campaña del Salvador Travel que se llama Descubre tu lado salvadoreño, en donde tenemos el aventurero, el romántico, el explorador, y en donde le damos opciones de destinos turísticos. Si tú eres aventurero, pues anda y escala el Cerro de Ramón o anda a las cascadas de Tabanica, etcétera. Vamos dando como diferentes opciones, porque lo que mucho nos pasa a los salvadoreños es que no hay dónde ir. No hay dónde ir. Ajá, o si eres más tranquilo y quieres ir a recorrer algunos pueblos, vamos a la Ruta de las Flores, o vamos a los pueblos que tenemos también en el oriente del país, o a los icónicos como lo son La Palma o Suchitoto, muchos lugares turísticos nuevos. Por ejemplo, la Ruta Panorámica está teniendo muchas opciones de restaurantes, y además ya hay un hotel justamente en esa zona. El lago de Ilopango está teniendo mucha fuerza últimamente en cuanto a los sitios turísticos, y eso es algo que está cerca y que el salvadoreño siempre prefiere para poder hacer su recorrido más corto y poder tener más experiencia con su familia y amigos. Ya el viernes vamos a tener un programa de medio ambiente orientado al lago de Coatepeque y al lago de Ilopango, porque no solo es el hecho de la contaminación que lleva, y el Canal 19 como Canal Verde tiene esa prioridad, dijéramos, dijéramos, incide desde el punto de vista de turismo el hecho de la contaminación en estas dos fuentes de agua. Totalmente. ¿Te han hecho algún comentario? Estamos haciendo una campaña de verdad intensa con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Turismo, con varias instituciones de gobierno, en donde estamos haciendo la conciencia. Y con las alcaldías, ministras, que son de alguna manera, del lugar, por supuesto, donde están, que son estas las llamadas o a no seguir depredando más el medio ambiente a través de permisos. ¿Tienen algún nivel de coordinación? Tenemos un nivel de coordinación, y precisamente esos dos ojos de agua que tú estás mencionando nos preocupa, porque precisamente no vamos a tener turismo si estamos contaminando precisamente nuestra fuente natural, que son nuestros lagos. ¿Y los lugareños, cuál es la actitud que tienen? Porque ellos deben de cuidar también, porque al final, si esto llega a fracasar, los primeros que van a sufrir son los que tienen los negocios. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la gobernanza turística que te comentaba al principio de esta entrevista, que hemos iniciado. Gobernanza turística. Que es este año, porque es el fortalecimiento de las municipalidades, pero no solo de las municipalidades, sino que de las ADESCOs, las asociaciones de desarrollo comunal, y de los comités de desarrollo turístico. Pero esto es algo que no se va a cambiar de la noche a la mañana, estamos claros de pero eso. estamos trabajando en ello porque de verdad lo necesitamos. Con las ADESCO, dijéramos, locales, ustedes están permanentemente en contacto. Y además nos escriben. Dentro de Corsatur tenemos una dirección de desarrollo turístico territorial. Además, también dentro del Ministerio de Turismo acabamos de abrir una unidad que se llama la gobernanza turística, en donde estamos teniendo gestores turísticos. Te cuento que incluso los lanzamos en vacaciones de agosto. Hemos iniciado en La Libertad, porque es donde más turismo tenemos y en donde más necesidades tenemos, y pensamos hacerlo en otros destinos turísticos. Bueno, ministra, aquí va a tener este Canal 19
es el Canal Verde, le está apostando mucho nuestra Junta Directiva al tema medioambiental. En ese sentido, cualquier cosa que tenga que ver con el medio ambiente, con su protección, tenga la seguridad que este canal va a estar denunciando, apoyando, porque creemos que el medio ambiente es un tema que nos afecta a todos los salvadoreños. Bueno, te agradezco esa oferta porque no va a caer en saco roto, como dicen el dicho popular, exactamente. Entonces, porque de verdad a nosotros nos urge que más se vayan sumando a esta conciencia y esta sensibilización, porque depende muchísimo de las comunidades que están alrededor de los destinos turísticos. Bien, quiero agradecerle el hecho de que nos haya venido a dar el cierre, dijéramos, el balance de turismo. Esperamos tenerte pronto evaluando el tema medioambiental y a ustedes, como decimos en cada programa, nuestra obligación es presentar los hechos tal y como están. Las conclusiones las saca usted en la intimidad de su casa. Nos vemos mañana en otro programa más. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Con el objetivo de continuar fortaleciendo el turismo en Centroamérica con las rutas multidestinos, el Ministerio de Turismo y la aerolínea guatemalteca TAP Airline anunciaron una nueva ruta turística entre San Salvador y Roatán en Honduras. Tenemos un vuelo diario entre El Salvador y Guatemala y a través de Guatemala estamos conectando a muchos destinos en Centroamérica, pero también estamos dando la capacidad de poder generar conectividad y turismo hacia el sur de México. Nosotros volamos en México a 5 destinos, volamos a Cancún, volamos a Tapachula, volamos a Mérida, volamos a Oaxaca, volamos a Tuxtla Gutiérrez. Este nuevo vuelo partirá del aeropuerto de Comalapa y finalizará en la terminal aérea Juan Manuel Gálvez de Roatán. Cada vuelo tiene un tiempo de duración entre 30 a 40 minutos. Sin duda El Salvador está en el centro de nuestra estrategia, es una prioridad. El vuelo ya está disponible para todos nuestros viajeros. A nosotros nos gusta ser transparentes en la forma en la que trasladamos nuestros precios. Se los voy a trasladar ida y vuelta, impuestos incluidos, y lo pueden encontrar desde $400 ida y vuelta, impuestos incluidos. TAP Airline se encuentra modernizando sus servicios para continuar viajando a diferentes puntos turísticos de la región centroamericana. Estamos también haciendo un paquete entre Guatemala, Honduras y El Salvador, Surf City, Guatemala, Copán y también Roatán. Así que definitivamente viene, como dicen, este nuevo vuelo a dinamizar todo lo que estamos haciendo para promocionar el multidestino. Este nuevo vuelo saldrá los días lunes, miércoles y viernes de San Salvador hacia Roatán. Cada uno de los aviones tiene una capacidad para 34 pasajeros y usted lo único que debe hacer es portar su DUI, pagar su paquete de viaje y completar la documentación migratoria.